Visión País. Este programa es presentado por la Universidad Politécnica y Artística. Transformamos lo que proyectamos en hechos. Hacemos. Con el auspicio de la Universidad Nacional de Pilar. Bienvenidos a Visión País. Hoy queremos analizar con ustedes el tema de la crisis de la agricultura familiar campesina y sus desafíos. Hoy domingo, se cumplen 35 días de manifestación de nuestros compatriotas campesinos en la plaza justamente de las Armas frente al Congreso Nacional. Y aún sigue la incertidumbre si se va a lograr condonar o subsidiar sus deudas, porque, como es de público conocimiento, el Poder Ejecutivo ha vetado la ley y nuevamente se está estudiando en ambas cámaras del Congreso a ver si se tienen los votos suficientes como para rechazar, el veto del Ejecutivo o básicamente aceptar, ¿no? Que son las dos posibilidades que existen. Pero realmente detrás de la manifestación de los campesinos y de los distintos discursos que se construyeron en torno de sus manifestaciones por las calles de Asunción hay un problema estructural, hay un problema serio. Por eso justamente titulamos hoy en Visión País la crisis de la agricultura familiar campesina y sus desafíos, porque todo esto que está aconteciendo es consecuencia precisamente dos lecturas posibles. Consecuencia de la ausencia del Estado, en el sentido que el Estado no tiene una propuesta para estos productores campesinos, o de una activa participación y liderazgo del Estado, en el sentido de tener un solo modelo de producción conocido como el de los agronegocios. Esas son las dos lecturas posibles que van a formar parte, por supuesto, de nuestro análisis hoy en Visión País. Según el último censo agropecuario, existen 256.000 fincas que forman parte justamente de la agricultura familiar campesina, y a esto habría que sumar las 240.000 familias que tienen hasta 20 hectáreas. Hay un criterio técnico también que se tiene en cuenta para poder hablar justamente de la cantidad de hectáreas que se enmarque dentro de la agricultura familiar campesina, y el criterio es según la reunión especializada de agricultura, familiar del Mercosur, hasta 50 hectáreas en nuestro caso en la región oriental y hasta 500 hectáreas en la región occidental. Hoy nos acompañan destacados estudiosos e investigadores de la problemática campesina, a quien ya pasamos a presentar. Nos acompañan Mariel Palau, ella es investigadora de Base IS, Investigaciones Sociales. Muy buenas noches, profesora Mariel, y gracias por haber aceptado la invitación. Un gusto estar con ustedes. También nos acompaña el profesor Quintín Riquelme, él es del Centro de Investigación, Centro de Documentación, que es precisamente una organización de investigación. Muchas gracias, profesor Quintín, por aceptar la invitación. Buenas noches, Francisco, y a tu teleaudiencia. También está con nosotros ya un asiduo colaborador de Visión País, el profesor Ramón Fogel, del CERI, del Centro de Estudios Rurales Interdisciplinarios. Buenas noches, profesor Ramón Fogel, gracias por aceptar la invitación. Buenas noches, Francisco, gracias por el espacio. Bien, realmente un lujo hoy en Visión País, reitero, tener a tres investigadores para tratar un tema tan complejo como es precisamente la realidad campesina. Saludamos a nuestros panelistas. Bienvenida, Karina. Buenas noches, Francisco. Buenas noches, Juan Pablo. Y me sumo a esta sensación de poder disfrutar de la perspectiva, reflexiones de los invitados de hoy, así que agradecerles por acompañarnos. Buenas noches, Juan Pablo. Francisco, Karina, por supuesto, también no podemos decir otra cosa más que este distinguido grupo de invitados que tenemos esta noche. Vamos a aprender mucho en esta noche de domingo, Francisco. Y evidentemente que dedicarse a la agricultura es una cuestión que está condicionada por una serie de factores, sobre todo cuando se trata de la agricultura familiar campesina. Dependemos de condiciones climáticas. Si llueve mucho, ya es perjudicial. Si no llueve, si hay sequía,
también es perjudicial. Los problemas medioambientales también se suman como una grave dificultad, porque muchas veces los productos, digamos, que básicamente caracteriza a la agricultura familiar campesina, no están preparados como para someterse, por ejemplo, a los agroquímicos. Entonces también genera un serio problema eso. La falta de educación técnica de nuestros campesinos para poder aprovechar mejor el cultivo. En fin, podemos seguir enumerando una serie de listas que hacen justamente al déficit, reitero, de esta problemática campesina y que les empuja, les obliga muchas veces a migrar, a algunos, sobre todo a los más jóvenes, y en el caso particular de los que hoy están frente al Congreso Nacional, en la plaza que está frente al Congreso Nacional, les obliga precisamente a exponerse al calor, porque están pasando de todo. Ya los días más fríos del año estuvieron ahí, ahora están experimentando estos días también de esta semana calor, nuevamente ahora que se viene el frío, lluvia, en fin. La pobreza obviamente no es ninguna opción, es consecuencia de un problema estructural. Nadie elige ser pobre. Por eso merece un análisis serio y profundo la pobreza por la que están atravesando los productores campesinos y cuáles podrían ser las alternativas de solución. Le invitamos que nos acompañe en brevísima pausa. Evidentemente que hay varias causas que se pueden identificar como parte de la crisis de la agricultura familiar campesina. Y todo esto tiene que ver con una cuestión mucho más genérica. Porque ¿cuántas veces habremos escuchado el concepto de la reforma agraria? Pero ¿en qué consiste esa reforma agraria? Queremos compartir con ustedes una nota muy cortita que le estuvimos haciendo a uno de los dirigentes campesinos hoy, apostado frente a la plaza del Congreso Nacional, cuando le dijimos, bueno, ¿y cuál es el beneficio de la reforma agraria en Paraguay que ustedes reciben? Nos dijo lo siguiente. La ciudadanía es bien importante ya entender la reforma agraria y amplio. Uno, hoy para tener buena distribución de las tierras. A otro, la seguridad alimentaria. Todas cosas pueden relacionadas. Entonces la mayoría de la ciudadanía intentan la movilidad para la crisis Paraguay. Cuando hay problemas, 50, 100 años guardemos el problema. Entonces cuando hay la ciudadanía oyendo la crisis, hoy hemos tenido reforma agraria, hoy cuando hay buena distribución en las tierras Paraguay. Entonces hoy hemos monopolizado igual las cosas. Hoy cuando tu ya tu se te llora. Entonces no hay reforma agraria. A las cuestiones de seguridad, la de ciudadanía, oye, plaga, hoy hay inseguridad. Entonces la seguridad hoy jamás, gente hoy juega y lote, o carupona, o que pona, o tu ya hay familia libre, o el cual tiene arraigo la gente de la campo, o el cual arraigo, o el cual mercado, seguro agrícola, de todo, a tu ya soy familia gratis. Hoy en gratis en todas las instituciones pertenece a. Entonces la gente en Guataponamos lo cree como organización a través del movimiento campesino paraguayo lo intenté upea hasta la seguridad, porque la gente a medida que iba a rear está la inseguridad, porque la gente o caru a peor de mercado pues donde hay la varea. A otros los Paraguay lo mitad intentea, da la ciudadanía ya intentea la gente del campo y la ciudad ya la gente hoy la crisis hoy genera otentejanua ñante hoy tiene polea de transmisión Paraguay tiene netamente agrícola. Ahí tiene país neutralizado, netamente agrícola, o producir alimentos o montaje pueblo, o almacenar un año o una ley producción. Entonces hoy es más mandrillo. Anda ahí hay solución y tal, cuando hay te ve las pérdidas a las consecuencias cuando lo está peor poniendo hay precio de hoy. Bueno, así nos hablaba un dirigente campesino desde su visión y su experiencia de justamente
la falta de un proyecto claro de reforma agraria. Profesora Mariel Palau, ¿qué está pasando con la agricultura campesina actualmente? Yo antes que responder, digamos, qué está pasando hoy, creo que sería bueno mirar qué está pasando en los últimos años. ¿Cómo no? Desde la década del 90 se vino profundizando con mucha fuerza este modelo productivo que llamamos agronegocio. Y bueno, hay un último dato que trabajamos en base y en el año 2002 habían 600.000 hectáreas de tierra en manos de la agricultura campesina y unos 2.500.000 más o menos de agronegocios. 14 años después tenemos un proceso realmente muy grave. Disminuyó a la mitad la tierra para agricultura campesina y se duplicó al doble la tierra de agronegocios. Entonces hay un proceso cada vez mayor de concentración de la tierra para la producción de commodity y eso creemos que es sumamente grave porque es a costa de la producción de alimentos. Entonces creo que la problemática que muchas veces decimos rural o campesina es un problema de toda la población paraguaya porque lo que está en juego es de qué nos vamos a alimentar. Ahora, profesor Quintín, cuando hablamos de agronegocios, ¿a qué hacemos referencia para ilustrar a nuestra audiencia? El agronegocio es el modelo productivo concentrador, excluyente y que básicamente se define como agricultura monocultivista. O sea, grandes extensiones de cultivos de un solo rubro agrícola, en este caso como la soja, ¿verdad? En cambio, la agricultura campesina se define por la diversidad productiva, ¿verdad? Entonces, yo suelo decir que el campesino vive en su tierra y vive de su tierra, ¿verdad? Y la mayoría de los gestores del agronegocio no vive en su tierra, pero vive de su tierra. Por eso no le importa tanto lo que es conservar el ambiente saludable, ¿verdad? Entonces ese es un problema central que yo veo, ¿verdad? Ahora, ¿cómo entender, profesor Ramón Fogel, la presencia de los campesinos en Asunción reclamando precisamente que el Estado paraguayo se haga responsable, digamos, de una deuda que no pueden estar pagando? Bueno, eso nos lleva al tema del subsidio. Y produce roncha y se asusta a la gente y se olvida. Se olvida que subsidiamos con 1.000 millones al sector bancario en quiebra, se olvida que subsidiamos con volúmenes grandes, digamos, al sector transportista, primero porque se declararon que no podían pagar en quiebra y luego para apoyar la modernización de la flota y todo eso. Y naturalmente todo el tiempo se estuvo subvencionando al agronegocio. Solamente si nos fijamos en combustible, cuánto debe Petropar, esa deuda es porque no cubre sus costos, vende más bajo que sus costos, digamos. Y, o sea, que hay múltiples, siempre hubieron formas de subsidio. Entonces ahora lo que tenemos es un regreso, digamos, de la leyenda negra de que el paraguayo pobre, el campesino, una suerte de fobia al campesino y sobre todo al campesino pobre. No sé si esquizofrenia es un término muy duro, ¿verdad? Pero también algo así, ¿verdad? Con sistemas de registro muy separados, con doble estándar, ¿verdad? Entonces les trae a ellos la crisis que les afecta, ¿verdad? Y que buscan el apoyo de políticas públicas, así yo entiendo. Ahora, estas tres perspectivas que presentan nuestros invitados, el caso de la profesora Mariel, que hablaba de datos estadísticos donde precisamente nuestros campesinos agricultores aparecen como los más afectados. El caso de la distinción precisamente de la agricultura familiar y el de los agronegocios hecho por el profesor Quintín Riquelme y lo que acaba de señalar precisamente el profesor Ramón Fogel de esta problemática que tiene a nuestros campesinos hoy en Asunción. ¿Qué opinión les merece? Bueno, en primer lugar, creo que es interesante poder distinguir que acá hay dos modelos de desarrollo en puja, que uno se está imponiendo a la fuerza y que efectivamente yo coincido, no se trata de la ausencia del Estado, sino de la presencia y de políticas dirigidas a reforzar la producción de un modelo con el que uno puede estar de acuerdo o no, pero de lo que no podemos nosotros o no podemos eludir la discusión de fondo de poder
visibilizar esos modelos y qué tipo de país de aquí a 50 años vamos a tener. Ser claro en ese sentido, porque también hay un doble discurso y ese discurso de, bueno, en realidad los que vinieron ahora se manifiestan, pero allá se quedaron los verdaderos campesinos trabajadores, cuando es una falacia. O sea, estamos hablando de familias enteras que no solamente tienen en discusión su sobrevivencia, sino su futuro. Los jóvenes que están hoy en el campo, que ven absolutamente limitadas sus posibilidades de desarrollarse en el interior, que su perspectiva tiene que ver con un sueño y un ideal que no siempre se concreta, vinculada a las ciudades, a la capital y demás. O sea, a mí me gustaría que podamos nosotros evidenciar cuáles son los modelos que hoy están en disputa y qué tipo de país y de sociedad nos ofrecen esos modelos. Y solamente se va a dar, creo yo, en relación a esta problemática a través de los debates como esto que se está planteando actualmente, Francisco. No va a haber otra forma. Me parece que también hay cuestiones genuinas, importantes en el proceso de reivindicación de lo que estuvimos escuchando en estos 35 días, como estabas mencionando anteriormente al inicio del programa, pero que se tiene que tomar en serio también el debate, porque si no se toma en serio el debate, esto va a terminar en lo pareí permanente que estamos acostumbrados en nuestro país. Y es un problema de fondo, un problema muy grande que definitivamente si no se toma en serio esta cuestión, vamos a seguir viendo migración campo-ciudad cada vez más de forma masiva. Vamos a ver más un sistema, como planteaba el profesor Quintín y Karina, en relación a la cuestión de la agricultura familiar campesina o la cuestión del monocultivo como tal. Entonces, creo yo de que tenemos que tomar en serio el problema, la problemática campesina en nuestro país para tratar de mejorar un poco las condiciones de esa parte del pueblo paraguayo. Y si me permitís, Francisco, porque necesito hacer ese debate, no es la problemática campesina, es la problemática del pueblo paraguayo que está siendo dirigido a un modelo de producción del cual siquiera está preparado para asumir. No es el problema de los campesinos, nos compete a todos, a los que vamos a comprar verduras al supermercado para alimentarle a nuestros hijos en plena capital. Estamos tan involucrados en el problema como los cientos de compatriotas que están en la plaza. Sí, sobre ese punto, para no cortar, porque tenemos que cumplir con nuestros anunciantes y abrimos el debate justamente ya también con nuestros invitados, porque hay grandes contradicciones. Los datos estadísticos, algunos hablan de 80 millones, otros hablan de 70 millones, refiriéndose a lo que produce Paraguay en términos de alimentos. Sin embargo, tenemos más de 700.000 ciudadanos paraguayos en situación de pobreza extrema. ¿Esto qué significa? Que realmente el alimento que consumen no es lo que tendrían que consumir desde el punto de vista de la cantidad de calorías, desde el punto de vista de la calidad de los alimentos. Entonces, esta contradicción: producimos alimentos para más de 70, 80 millones de personas, pero más de 700.000 de nuestros conciudadanos están de alguna manera experimentando hambre. Por otro lado, nos captamos de que hemos enviado al Ecuador ganado con un alto grado genético, que fueron en avión inclusive, y sin embargo la situación de la agricultura familiar campesina sigue pendiente. Estas son las contradicciones que necesitamos visibilizar y que necesitamos debatir para encontrar soluciones alternativas. A la vuelta de la pausa, seguimos con el diagnóstico, pero al mismo tiempo planteando soluciones alternativas. Continuando con nuestra entrevista a los productores campesinos que están apostados en la plaza frente al Congreso Nacional acerca de lo que les moviliza hasta Asunción, uno de los dirigentes campesinos compartía lo siguiente. Lo que lo cultivaba es la producción de autoconsumo. Nosotros eso es lo que cultivamos en nuestras chacras. ¿Sabe por qué?
porque nosotros no tenemos un rubro que la gobierno lleva o posibilita para los pequeños productores. Entonces, UPSRUPI, ore, rubro, porque uno hoy por hoy la rubro. Principalmente, por ejemplo, hoy tenemos rama de mandioca, hoy tenemos 3 hectáreas, UPA, hoy meten para el mercado, donde por precio. De precio. Entonces, no estés perdiendo la pequeño productor. Va a rupir la pequeño productor, la ODB, la institución del Estado. UPS rupir ya porque tiene por IBTI, producción de rubro y que la gobierno o desabandonar. O desabandonar, que tiene mercado seguro para los pequeños productores. Entonces, es una la problemática de los campesinos. Pesarupi, oreco, lo resistir, lo complicaciones en la gobierno. Entonces, es la lucha, entonces lo seguir, lo lucha, pesarupi, ahí lo de Pacuria, y la institución, hasta el momento donde política agraria y que por ejemplo, la campesino, la pequeño productor, perderla y rubros con la mandillumia, lo grande, hasta inclusive hoy en el poder, ojo pesar como yo 3-4 mil hectáreas de mandillú, a manejar el mercado, a la pequeño productor que tú nace muy bien va a ver, a pesarupi, optado de para la pequeño productor, ando voy a salida, mamá ellos lado, a mujer a su vez que inforcón, montón inforcombe, ando voy a acceso a algún crédito fácil. El discurso que se construye, como ya habíamos señalado, es que Paraguay produce alimentos para 70, 80 millones de personas y justamente ese discurso evidentemente esconde una serie de realidades. Y acá lo importante es señalar lo siguiente antes de formular la pregunta a nuestros invitados. La producción de la agricultura familiar campesina tiene que ver con productos que nosotros consumimos, ¿verdad? Y entonces traslado la pregunta a la profesora Mariel. Cuando se construye, sobre todo del Estado, desde el gobierno, que Paraguay produce para más de 70, 80 millones de personas alimentos, y se contrasta esto con lo que produce justamente la agricultura familiar, ¿qué es lo que se está queriendo significar y qué falacias, qué mentiras hay detrás de ese discurso, profesora? Bueno, varias. La primera es que cuando se refieren a los ojeros, se refieren a los productores como si solamente ellos produjeran. Y realmente los que producen campesinos, así como decía recién el dirigente campesino entrevistado, los alimentos produce la agricultura campesina. La soja no se consume, es decir, cuando se consume de una manera mínima y ya con un procesamiento previo. Entonces, producir soja no es producir alimentos. Y las soja para exportación fundamentalmente, yo creo que primero eso, es decir, el tema de productores no es patrimonio de los ojeros, sino que correspondería más que nada a la producción campesina. El otro elemento que quería señalar es lo que está creo que de fondo con este tema de cómo nos alimentamos, de qué se produce para consumir, hay una disputa por la tierra muy grande. Bueno, Quintín y Ramón manejan mucho mejor que yo esa parte del análisis. Pero en Paraguay hay estrategias muy claras desde la década del 90 de expulsar a los campesinos de sus tierras. La primera estrategia fue ofrecer una plata importante para lo que es la economía campesina para que vendan sus lotes. Cuando eso no funcionaba y los agronegocios iban creciendo, era eliminar las condiciones de vida a la agricultura campesina a través de las fumigaciones, perdían sus huertas, se les contaminaban sus cultivos, morían sus animales menores y por supuesto también tendrían graves problemas de salud la familia campesina por casos de intoxicación. Y yo creo que también esta política del gobierno de ir fomentando programas sabiendo que van a fallar es otra estrategia de saquearlos de las tierras, es decir, cuando dicen el precio de la chía va a estar a tal monto y no cumplen con eso, cuando llevan semillas vencidas, eso implica un endeudamiento de los campesinos y ellos, bueno, prendan la tierra para poder tener y poder trabajar en esos programas que son fomentados por el gobierno. Entonces creo que la otra estrategia de saquear las tierras es impulsando programas falsos, porque lo que en el fondo se quiere es un campo sin campesinos. Es decir, quieren que el campo esté exclusivamente destinado o a la ganadería y fundamentalmente a la dimensión agrícola de los agronegocios. Hay muy brevemente, digamos, por tener solamente un ejemplo, la agricultura campesina, decíamos, tiene el 6% de la tierra
cultivable en Paraguay. Por otro lado, Paraguay se autoabastece solamente, esos datos del ministerio, en mandioca y banana. Todos los demás rubros, papa, tomate, cebolla, que consumimos todos los días, estamos trayendo de países vecinos. Entonces hay un problema de soberanía alimentaria y sobre todo un riesgo de que cada vez dependamos más de productos básicos del extranjero, lo cual dispara los precios, no hay ninguna posibilidad, digamos, de controlar. Y bueno, ya muchas personas, estudiosos, plantean de que la alimentación más que nada es una herramienta de control. Entonces, una vez que un pueblo tiene controlado el alimento, prácticamente perdió la capacidad de ejercer la soberanía. Retomando el debate que instaló profesor Quintín Riquelme, la panelista Karina Rodríguez, que no hay que verlo simplemente como un problema del campesino, digamos, lo que está aconteciendo con la agricultura familiar campesina, sino con, digamos, como un problema del Estado, del Estado paraguayo. En ese sentido, ¿cuál es el problema de fondo como para poder entender esto? Que estuve leyendo algunos de sus artículos y sus publicaciones. Usted señala como una de las cuestiones principales que la pérdida de las fincas, ¿verdad?, de las tierras de los campesinos, implica también la pérdida de la producción, ¿verdad?, de esa producción que, valga el énfasis, produce alimentos que finalmente consumimos todos los paraguayos. ¿Podrías explicar básicamente, digamos, ese problema de tierra, en qué consiste, cómo tenemos que entender, y esa pérdida de finca como pérdida de la producción, profesor? Yo encuentro como dos grandes desafíos actualmente para el campesinado. Un desafío es cómo el campesino consigue tierra ahora. Y el otro desafío grande es cómo conserva su tierra, o sea, las pocas tierras que aún tiene el campesinado, cómo conserva, ¿verdad? Y ahí siempre me remito a un estudio que hizo el profesor Luis Galeano. Él decía, creo que publicó en la revista paraguaya de sociología, el título de su trabajo era las dos alternativas del campesinado paraguayo: la migración y la colonización. En la década del 70, cuando él escribió, estábamos todavía con la colonización, el Estado todavía contaba con algunas tierras y colonizaba y le llevaba. Incluso hay un estudio donde Ramón asegura que aproximadamente 100.000 familias campesinas de la región central del país fueron a estas colonizaciones. Pero la colonización se cierra en la década del 80. El Estado ya no contó con tierra, entonces, ¿cuál es la alternativa que le quedaba al campesinado para acceder a la tierra? Es la ocupación de la tierra. Entonces nosotros vemos que a partir de la caída de la dictadura, miles de conflictos de tierra en todo el país. Y en esa intensa lucha por la tierra, el campesinado paraguayo, según datos de las instituciones como el IBR, el INDER, llegó a conquistar más de 500.000 hectáreas de tierra. Se crearon 277 colonias, estamos hablando de 1990 al 2004. Y ahí hay que señalar que ninguna de estas colonias fueron por iniciativa del Estado. O sea, todas las colonias conquistadas, las tierras conquistadas, fueron a base de ocupación de tierra. Pero, y eso se refleja en la encuesta agropecuaria que se hizo en el 2002. Pero lastimosamente hay que decir que en el censo agropecuario 2008, todas esas tierras conquistadas fueron perdidas. El campesinado paraguayo en el corto periodo del 2002 al 2008 perdió más de 600.000 hectáreas de tierra. 38.000 fincas campesinas desaparecieron. Entonces, ¿qué implica eso? O sea, eso implica menos fincas, implica menos producción de alimentos, ¿verdad? Y bueno, ¿y cómo se resuelve eso? Y el otro problema grave ahora es que el campesino ya no puede realizar ocupaciones tan fácilmente, porque hay una aplicación mucho más estricta de la ley de la propiedad privada. Entonces el campesino ahora ocupa tierra y corre peligro de muerte o de imputación, ¿no? Entonces
El problema actualmente de cómo accede el campesino a la tierra es una incógnita total, o sea, no hay colonización, no puede ocupar tan fácilmente tierra, bueno, y ya no hay tierra, ¿verdad? Entonces, si el campesino quiere acceder a la tierra, tiene que ser necesariamente ocupando unas tierras privadas. Ahora, profesor Ramón Fogel, definitivamente la cuestión del acceso a la tierra es una disputa de poder y sus investigaciones, precisamente, varias de sus investigaciones se focaliza mucho en la responsabilidad política y en la responsabilidad del Estado en cuanto a esta falta de acceso o también del modelo que el propio Estado impulsa, que es el modelo de agronegocio. ¿Podrías explicarnos cuáles son esas principales características de este modelo de agronegocios? ¿En qué consiste también esa disputa de poder y cuáles son sus consecuencias para los campesinos? Bueno, en realidad, hasta ahora estuvimos poniendo énfasis en el tema de la alimentación. Sí, producen alimentos y nos afecta a todos, afecta seguridad alimentaria, como decía el líder campesino, y también soberanía alimentaria. Están muy subestimadas, digamos, las cifras de lo que estamos importando en alimentos y cada vez va creciendo más. Pero bueno, hay otros factores, otras consecuencias que también son importantes. Esa población ya no puede sumarse a corrientes de migración al exterior, porque ya se criminaliza, ya hasta en la Argentina es más difícil. En fin, tenemos 500 asentamientos en torno a Asunción. Eso naturalmente van a llegar a 1000 si es que no se alteran las tendencias. Y eso implica, conductas problemáticas para la sociedad, porque no se insertan, de hecho, en la economía formal. Y decimos que, bueno, ahora somos el país más transgenizado, nos dice Isaac, el Instituto de la Monsanto. O sea, atendiendo a nuestra superficie total, somos los que más cultivamos transgénicos. Y también somos el país más desigual. También veamos esa consecuencia, la desigualdad que crece. No solamente el tema de los alimentos que disminuyen, somos el país más contaminado, eso sí importa, porque eso puede quedar por décadas, y somos el país más enfermo. Veamos las estadísticas de mortalidad del ministerio, ¿verdad? Y hay entonces problemas neurológicos que se generan, ¿verdad? Y que van escalando. Tenemos cáncer maligno que está escalando, ¿verdad? Entonces, esto se deben a factores ambientales, ¿verdad? Entonces, hay muchos otros factores. Y cuando estamos hablando de quiénes quedan con la tierra, quiénes son expulsados, en realidad cuando expulsamos a los campesinos, estamos expulsando a los que en alguna manera expresan, digamos, nuestra aspiración como nación, nuestra presencia como nación. O si no, dejamos todo el territorio de una guerra de exterminio básicamente a extranjeros. También hay paraguayos que están en este grupo que se llaman, de productores, ¿verdad? Y que son los que están 600 por lo menos arrendando grandes superficies a estos ojeros extranjeros. Entonces, Karina decía, ¿cuál es nuestra visión de dentro de 50 años? Bueno, dentro de 10 años, ¿verdad? ¿Vamos a seguir siendo un Estado-nación o no? ¿Jugamos a eso, a nuestra desaparición como nación? Ya todos los departamentos fronterizos, el territorio está cedido y ya no hay, digamos, ejercicio de la soberanía, por lo menos en medida necesaria, ¿verdad? Ya es un ejercicio muy limitado de soberanía. O sea que tenemos muchas consecuencias con estas cuestiones que tenemos que traer a colación. Si alimentos interesa y que sean alimentos inocuos, que no nos enfermen y que no nos maten. Nosotros no queremos compatriotas muertos en vida, ¿verdad? Y eso es lo que podemos prefigurarnos a 10 años, no a 50 años de plazo, ¿verdad? Si se siguen escalando las tasas de mortalidad por melanomas malignos, ¿verdad? Cada vez más. Esos son factores ambientales, obviamente. No es que yo me contagio porque él está con un cáncer maligno y también voy a tener, ¿verdad? Esos son factores ambientales. Entonces yo creo que vale la pena esta cuestión. Somos el país más transgenizado y tenemos que reflexionar. ¿Es lo que nos conviene o por lo menos vamos a compatibilizar con la economía campesina? Y ahí sí interesa cómo el Estado tiene presencia. El Estado no solamente que expulsó a la mitad, o sea, esas políticas no solamente expulsaron a la mitad de los campesinos, redujeron a la mitad la superficie campesina. Ese Estado también redujo a la mitad el presupuesto del Ministerio de Agricultura desde el 2008.
a la mitad, por favor, legisladores, fíjense en eso, ¿verdad? No solamente un año a otro, como decía Quintín. 10 años, ¿cuánto? Entonces, en 2008, ¿cuánto bajó? A la mitad. Y esa plata, esa mitad que quedó es para el sector ganadero, es para el agronegocio en gran medida. El IPTA apuesta al 80% a la soja, ¿verdad? En asocio con Invío. Entonces, ¿cómo el campesino, decía, le faltan rubros, cómo el campesino va a apostar, digamos en este caso, a la horticultura si no tiene apoyos suficientes? Y claro que ahora hasta bajo cero estuvo cerca de Alto Paraná. Incluso los que estaban con invernaderos fracasaron. Claro que tenemos que prestar atención a eso. El IPTA tiene que ponerse, o sea, tenemos que reformular completamente las políticas públicas, reformularlo, olvidando lo que estamos haciendo, o si no, todos vamos a acabar en esta fantasía del país con mayor tasa de crecimiento y también mayor desigualdad. Quiere decir también mayor tasa de violencia, obviamente, es la otra cara de la moneda. O sea, yo creo que vale la pena mirar todo también estos otros aspectos, ¿verdad? Sin lugar a dudas, y a la vuelta de la pausa queremos justamente ensayar algunas hipótesis de solución a toda esta problemática. Brevísima pausa. Siguiendo con nuestras notas que habíamos hecho a nuestros compatriotas campesinos respecto de su problemática, esta madre nos relataba la cruda realidad que pasan muchas madres paraguayas en el campo. Atiendan y traten de prestar suficiente atención porque hay datos muy, muy preocupantes que manifiesta nuestra conciudadana. Un futuro, porque Laure me migra del campo hacia la ciudad hacia el interior. Dore coi ni un futuro la cuando rajañamo ore dai por ir ya porque tema de salud precariamente. A partir de la rosufría crisis guasó la asistencia ore no guajeño y ore. Uno, la atención primaria de salud, allá la atención primaria de salud allá ore upar y cote en la campo. Jaupa oye pe hace hoy ore. Ja oye pe a hoy ave. Da pues salud gratuito. Va a ver en cuanto a educación, tú Laura me claro procurar hasta el último. Y que tu jamón sharon estudiar, pero onda ahora pu acabé, jaro romongue alguno que otro la privado, ve. Nacional venda ahora ya hoy. Por ser campesinos, a campesinos familia. Ore cuña principalmente madre de familia la o sufrivea con consecuencia porque anda y pone día a día pene cociname rembo pupuane me bupe pea y ya tú eterei jaurendo huere cobeime y upea porque anda y poi la mercado da y poi la seguro agrícola anda y poi la salud y poi la educación. Entonces en toda parte ore roime muy apretada la sector campesino. Y bueno, después nosotros nos quejamos porque eventualmente nos demoramos media hora, 40 minutos porque no pudimos circular por las calles de Asunción. Realmente una realidad que por lo menos a mí me deja mudo, Karina, Juan Pablo. Sí, sobre todo haciendo hincapié, porque me parece interesante también nuestro rol como parte de un medio de comunicación, de tratar de entender esta problemática en sus múltiples dimensiones. En el sentido que decía el profesor Ramón, o sea, nosotros tenemos básicamente, efectivamente, una población y una política de Estado de expulsión del campo. Pero ¿qué se le ofrece en las ciudades? ¿Qué modelo de desarrollo estamos ofreciendo también en las capitales? Con las maquilas, con la flexibilización laboral, ofreciéndoles niveles de cuasi explotación a muchos de estos compatriotas que vienen a pelear la sobrevivencia. Entonces, entender que cuando vemos una calle cerrada es un país que está clamando por una solución integral a una serie de problemáticas, que no se trata solamente de un subsidio, sino que se trata de entender de que esas personas, esas familias no tienen otra alternativa más que
ocupar un espacio y decir acá también existimos, ¿verdad? Por esta realidad y por esa realidad que ni siquiera se soluciona saliendo del campo, viniendo a la ciudad, peleando por un puesto de trabajo como si fuera un acto de mera voluntad. No, y decía el profesor Fogel también una cuestión importante a lo que planteaba Karina recién, eso genera posteriormente mucha violencia porque no tienen condiciones en las cuales puedan poder vivir dignamente. Yo creo que el gran elemento en el Paraguay que tenemos que instalar es el concepto de la dignidad, por sobre todas las cosas. O sea, ¿cuán digno puede ser un campesino que no tenga capacidad de poder subsistir con la producción que plantea? Y va a generarnos un montón de preguntas, que en realidad yo creo que el programa de esta noche nos va a dejar muchísimas preguntas, Francisco. Lo que decía la profesora, por ejemplo. O sea, programas como actualmente y este gobierno del presidente Horacio Cartes se jacta en todas las oportunidades de su programa estrella Sembrando Oportunidades. Es un programa que genera resultados realmente para que el paraguayo de campos pueda vivir dignamente o no. Cooperaciones internacionales que han trabajado durante muchísimos años. Y la otra pregunta que yo me hago en ese sentido, Francisco, es ¿cuán sostenible posteriormente a esa asistencia en el tiempo son estos programas? ¿Por qué no generan esa capacidad de sostenibilidad dentro de esos programas? O sea, vuelvo a repetir, creo que este programa en el ciclo que me ha tocado estar contigo ha sido uno de los más importantes en relación a un tema que nos debe llevar a preguntarnos día a día la realidad de ese paraguayo y paraguaya que se dedican a cultivar lo que consumimos diariamente en nuestro país. Y buscando soluciones alternativas, planteamos hoy a nuestros invitados. Profesora Mariel, ¿usted cree cuál podría ser una salida a esta problemática? Yo creo que es un problema complejo que tiene una serie de aristas y que realmente no es una medida, sino que tiene una política de Estado, no de gobierno. Creo que por un lado hay un problema de tenencia de la tierra real. En Paraguay se repartieron 8 millones de hectáreas a no sujetos de reforma agraria, las famosas tierras malavidas, y no hay ningún intento de recuperar esas tierras que hoy en su mayoría son grandes ojales, cuando realmente correspondería que estén destinadas a la agricultura campesina. Una otra medida es impulsar programas que respeten y fomenten la agricultura campesina, porque muchos de los programas del gobierno dicen ser para campesinos, con la lógica de Gatini de que cambien de chip, es decir, para que el campesino deje de producir alimentos, deje de producir de manera diversificada y pase a cultivar solamente rubros de renta. Este tipo de programas realmente no ayudan, o sea, hace falta programas de diferentes tipos del gobierno que valoricen y fomenten la agricultura campesina como tal. Y obviamente esto hace parte, digamos, de la demanda que decía la primera entrevista de reforma agraria integral, es decir, implica tierra, implica programas de capacitación, pero orientados a la agricultura campesina, porque muchos de los programas están haciendo realmente el cambio de chip, por ponerlo de alguna manera. Entonces creo que el tema de tierra, el tema de asistencia técnica real, agroecológica, el tema de programas y mercados es una cuestión clave. Y un otro punto muy cortito que quería decir con esto que plantearon tanto Karina como compañero es, ¿por qué se movilizan los campesinos? Es decir, cuando uno mira, la ley había sido, el año pasado hubo una movilización similar, se levantó la movilización con una mesa de diálogo para llegar a una serie de acuerdos, no funcionó esa mesa de diálogo, no se dio respuesta, eso les obligó a los campesinos a movilizarse. Consiguieron la aprobación de la ley en ambas cámaras, consiguieron inclusive el compromiso de Horacio Cartes de que no iba a vetar, pero bastaron llamadas de teléfono y algún pronunciamiento de sectores empresariales para que tanto el presidente como muchos de los parlamentarios aparentemente den vuelta a su posición. Entonces, si las movilizaciones existen, no es por voluntad o por gusto de gente de estar un mes pasando necesidades en la plaza, es realmente por la incapacidad del gobierno de dar respuestas y los obliga a movilizarse, cosa que no pasa ni con la FEPRINCO, ni la UNIPE, ni con CAPECO, ni mucho menos. Entonces creo que sería bueno que como ciudadanía azucena nos demos cuenta de que los trastornos del tráfico no hay que achacarle al movimiento campesino, hay que achacarle al gobierno por su incapacidad real de dar respuestas al problema. Profesor Quintín, ¿usted cree por dónde pasaría la solución a todos estos dilemas? Yo hablaba de dos desafíos. El segundo desafío era cómo el campesino conserva su tierra ahora, ¿verdad? Y ahí entra la intervención del Estado. Todos sabemos que
en nuestro país no hay política de Estado, sino hay políticas de gobierno. O sea, si uno compara el periodo 2008, las políticas agrarias del 2008 al 2012 y de ahora, encuentra que en el periodo 2008 se hablaba de reforma agraria. En este periodo de gobierno de Cartes, la reforma agraria desapareció. ¿Y qué plantea, por ejemplo, Sembrando Oportunidades, que hacía alusión a él? Sembrando Oportunidades es un programa que habla en la parte de agricultura, dice, bueno, este programa apoyará a todas aquellas familias campesinas que tienen vocación agrícola, ¿verdad? Yo nací en el campo, viví en el campo muchos años y no hay ningún campesino que no tenga vocación agrícola, ¿verdad? Entonces, ¿y qué se entiende? ¿Qué entienden por vocación agrícola? Esto que decía Mariel, ¿verdad? El programa va a apoyar a aquellos que cambian de chip. Y aquellos que no cambian, entonces está Tecoponá, está adulto mayor, ¿verdad? Estas asistencias que son poquísimas para que no mueran de hambre, ¿verdad? Entonces, hace falta políticas de desarrollo rural del Estado. ¿Y qué hace? O sea, no es que el Ministerio de Agricultura no tenga programas, hay varios programas, ¿verdad? Pero ¿qué hacen estos programas, ¿verdad? Van al campo, los técnicos del Ministerio de Agricultura, por ejemplo, van al campo, entran en una comunidad campesina y crean los famosos comités de agricultores. Una comunidad campesina que tiene 100, 150 familias, van estos técnicos, arman su comité de agricultores de 10, 15 familias. ¿Y el resto qué? Esa es la política que está implementando. Incluso, es más, todos estos programas están apoyando a comités de agricultores que fueron creados en el año 2000 con Prodesal, después vino Paraguay Rural, después vino Proder. O sea, ¿por qué? ¿Por qué los técnicos le apoyan a estos comités? Porque están formalizados, porque hay una exigencia muy grande para que estos campesinos estén formalizados, tengan su RUT, su factura, y esa no es la cultura campesina. Y otra de las falencias grandes que tenemos es que estos programas no están articulados con los gobiernos locales. O sea, uno le pregunta al intendente si conoce el programa y te dice que no. ¿Qué hace el técnico de la DEA en su distrito? Y te dice que no, ¿verdad? Entonces, totalmente desarticulados, ¿verdad? Y no hay, o sea, y supuestamente los municipios, los intendentes son los que tienen que gestionar su territorio. Sin lugar a dudas. Profesor Ramón Fogel, ¿usted cree por dónde podría ir una salida? Yo creo que sí es pertinente. Lo primero, evitar, controlar, eliminar el doble estándar. Cuando el campesino se moviliza es un cavernícola. Cuando el sector que se llama productivo, digamos, dice yo voy a paralizar el país con tractores, eso es un acto, no sé, de apoyo al desarrollo nacional. Ese doble estándar tenemos que eliminar. Esa violencia simbólica de los compatriotas haraganes, eso tiene que desaparecer porque tiene consecuencias después, ¿verdad? Yo no puedo estar permanentemente ofendiendo, descalificando a los compatriotas nuestros, ¿verdad? Porque eso genera, genera consecuencias. Esto por una parte. Y por otra parte es, bueno, reformular todas las políticas, y no solamente la agrícola, también las de salud. Las de salud, digo, que controlemos lo que estamos consumiendo, lo que estamos vendiendo en los supermercados, que atendamos a los factores ambientales que están detrás de la morbimortalidad y que certifiquemos la producción sana, o sea, apoyar la producción sana. ¿Y eso qué significa? Apostar a la investigación y dejar que el sector empresarial se maneje con sus propios recursos, ¿verdad? Si la Monsanto vale en sus activos 66 billones de dólares, no tenemos por qué el Estado paraguayo meter ahí para investigar lo que está en ese campo, ¿verdad? O el Ministerio no tiene por qué, bueno, sí, cooperar hasta donde sea posible con el sector ganadero, ¿verdad? Para que sigan viajando en aviones nuestras vaquitas. Está bien, pero básicamente tiene que irse a la agricultura campesina. El problema bueno, sentido común, digamos, apoyar a aquel más vulnerable, a aquel que más necesita. Yo diría, entonces, ir desde la investigación,
el Sésamo cayó a la tercera parte y cómo ellos van a poder pagar las deudas que contrajeron. Y en fin, muchos problemas. Entonces tenemos que comenzar ya con la investigación, con la tecnología adecuada desde el Estado y crear las condiciones, ¿no?, financieras y bueno, de comercialización, ¿verdad? Bueno, esperamos realmente que sobre todo la clase política tome conciencia de esta problemática y sobre todo en este periodo, donde ya nuevamente es un periodo electoral, y que incorporen dentro de su programa de gobierno precisamente esta problemática, reitero, que es estructural e histórica. Agradecemos a nuestra invitada, muchas gracias, profesora Mariel, muchas gracias, profesor Quintín, gracias, profesor Ramón. Brevísima pausa, a la vuelta presentamos la conclusión de nuestro programa. Crisis de la agricultura familiar campesina ha sido el tema de análisis. Por cierto, los investigadores que compartieron hoy con nosotros nos dejaron elementos muy interesantes. En realidad que la crisis de la agricultura familiar campesina tiene que ver con cuestiones estructurales de la sociedad paraguaya, y muchas de esas cuestiones estructurales son históricas. Decían nuestros invitados que se requiere de una política de Estado, y lastimosamente la respuesta que se intenta dar a los productores campesinos apenas llega a las políticas de gobierno. Y unas políticas de gobiernos que ha sido conceptuado por ellos como soluciones parches, que no atiende el problema agudo, el problema complejo, estructural. ¿Cuáles son esos problemas agudos y complejos? En primer lugar, la agricultura familiar campesina necesita mayor educación, requiere de una formación técnica para poder cultivar, requiere de una mayor formación para que sus fincas se conviertan en unidades de negocios, y a partir de ahí para que puedan comercializar en el mercado. Y toda esta problemática por lo que atraviesan justamente los productores campesinos les obliga a la migración, a las grandes ciudades y particularmente al área metropolitana de Asunción. Nos decía uno de nuestros invitados que en el departamento central existen más de 500 asentamientos. Esos asentamientos son precisamente consecuencia de la migración de estos campesinos que, ante la imposibilidad de seguir subsistiendo en su terruño, en su tierra, se sienten obligados precisamente a migrar buscando mejores alternativas. Sin embargo, viven en situaciones de indignidad aquí en la capital de la República. Grande es el desafío, pero se necesita de pacto político para poder solucionar. Esperamos que nuestra clase política dé respuesta a esta problemática. Agradecemos su preferencia. Que tengan un buen inicio de semana. Buenas noches. Visión País. Este programa fue presentado por la Universidad Politécnica y Artística. Transformamos lo que proyectamos en hechos. Hacemos. Con el auspicio de la Universidad Nacional de Pilar.